Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Bienvenidos a Tertulia Reformada, un nuevo podcast, una nueva semana, y vamos a tener un tema muy interesante y le dejo el lugar a mi amigo y hermano Asael Contreras. Pues bienvenidos a Tertulia, una semana más, como dice Sam. Esta vez estamos aquí reunidos Anaías, Alex Gu y su servidor Asael Contreras. Les mandamos un saludo a Chino, a Israel, que lo acaban de operar, y a Charlie, que por ahí también se le complicó asistir el día de hoy. Vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con la historia de la iglesia realmente, pero no con la sucesión que venimos llevando. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema concerniente a estas fechas, que es la Reforma Protestante. En específico, lo que tiene que ver, lo concerniente a Martín Lutero y las 95 tesis que dan inicio a lo que se conoce como el movimiento de Reforma Protestante. Entonces vamos a comenzar. Hice un escrito, este escrito lo hice hace varios años, realmente no recuerdo las fuentes, usé 2 videos y un libro, 3 videos y un libro, pero lo que está redactado, ya lo estuve checando, está bien. Entonces vamos a ir platicando acerca de este escrito y vamos a ir metiendo nuestras opiniones, comentarios, alguna aclaración que quepa. Y nos toca empezar con este tema. Se llama Las 95 tesis de Martín Lutero. Y para empezar yo le voy a pedir a Alex que nos lea Romanos 5:1. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eran desconocidas para Martín Lutero en el lugar donde se crió y en su vida temprana. Vamos a ver entonces un poco acerca de la vida de Lutero. Primero que nada vamos a empezar con el contexto histórico de las 95 tesis. ¿Cómo empieza esto? Debemos aclarar antes que nada lo que no fue la Reforma, y van a caber varias aclaraciones aquí todavía. Pero la Reforma, primero que nada, había habido ya hombres anteriores a Lutero que practicaban y enseñaban lo mismo, como fueron John Wycliffe en Inglaterra en el año 1200 y John Hus en el 1400. Habían proclamado en esencia el mismo mensaje que Lutero, Calvino, Zwinglio y los otros, y que los otros iban a recuperar en el siglo XVI, o sea, el siglo XV. 16, sí, 1500, ¿verdad? Muy bien. Se recupera 100 años, 200 años después. ¿Qué no fue la Reforma Protestante? Como siempre, a los sociólogos e historiadores de pensamiento liberal les gusta interpretar la historia haciéndole eisegesis, es decir, metiéndole cosas, ¿verdad? Y hay todo tipo de interpretaciones de Martín Lutero, incluso interpretaciones homosexuales. ¿Tú sabías eso, brother? Sí, había escuchado. Interpretaciones homosexuales de Martín Lutero. La Reforma Protestante no fue un movimiento patriota nacionalista. Sí existieron movimientos nacionalistas. Si no hubiera sido por las luchas del poder entre los reyes de Francia, de Suecia, de Inglaterra, de Alemania, etc., no se pudo haber iniciado esta reforma. Sabemos que Dios en su providencia, como aparece en la Biblia, utiliza y controla los movimientos políticos nacionales, sociales, para su evangelio. El nacionalismo alemán en el tiempo de Lutero jugó un papel, pero la motivación de Lutero y la de los demás reformadores no fue crear un movimiento nacionalista. Entonces, entendemos que hay resultado de la Reforma Protestante con perspectivas políticas. O sea, la Reforma Protestante cambió por completo la política europea, en este caso la de Alemania, empezando por Alemania. Pero esa no era la intención de Martín Lutero. O sea, fue una de las consecuencias de la Reforma, pero no fue el origen de la misma. Eso no era lo que Lutero quería hacer. O sea, Lutero no dijo: quiero que tengamos una Alemania libre del gobierno papal de Roma y que podamos tomar unas decisiones soberanas propias. Claro que no. Martín Lutero estaba viendo otra cosa. La segunda, ¿qué más no fue? No fue una propuesta contra la explotación económica. Por supuesto, Lutero y otros como Erasmo, que tienen sátiras de la explotación económica de la iglesia hacia el pueblo, eso fue un factor. Hay 2 tesis de las 95 donde Lutero habla directamente en contra de la venta de indulgencias para hacer la basílica. Y él lo pone en contexto de la pobreza de los campesinos que están dando dinero para un papa en Roma. Entonces, esto fue un factor importante en la reforma, pero el punto no era montar una revolución contra la explotación económica. Es decir, vamos a ver, ahorita que nos metamos ya un poquito más a las tesis, cómo unos hablaban en contra de las indulgencias, porque a los campesinos, a los obreros, personas que eran pobres, se les pedía que dieran dinero a la iglesia para comprar indulgencias, que al rato vemos qué es eso, con el fin de construir la Basílica de San Pedro, creo que era la que se iba a construir. Sí, la de San Pedro. Entonces Lutero sí habla en contra de eso, Erasmo habla en contra de eso, pero ese no era el objetivo principal. O sea, el punto no era los pobres, hay que ver por el bienestar de los pobres, de la minoría, de los excluidos. O sea, no era un asunto de
de pobreza el que estaba tratando Lutero. Aunque tenía que ver, ¿verdad? Tiene que ver como consecuencia, no es el asunto central todavía. Otra cosa que no fue la reforma protestante es una reforma moral y conductual. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes han leído un poco de la historia de Erasmo de Rotterdam, Erasmo trató de hacer una reforma moral dentro de la iglesia años antes que Lutero. De hecho, en el mismo tiempo que Lutero, Erasmo también estaba en contra de que la iglesia se estaba desviando, se estaba acomodando a ciertas prácticas incorrectas. Y él habla desde dentro de la iglesia en contra de esas prácticas, pero él no se desliga nunca de la iglesia católica. Erasmo y muchos otros nunca salieron de la iglesia católica. Pedían una reforma de conducta, estaban inconformes con la falta de moralidad, la corrupción, etc. Entonces pedían ellos una reforma de conducta. Lutero mismo dijo: otros atacaron conducta, yo ataco doctrina. Entonces vamos viendo de qué se trata la reforma protestante. Y pues es válido lo que tanto Erasmo como los otros reformadores o internos de la iglesia querían hacer. La iglesia sí se estaba desviando. Pero el asunto de la reforma protestante tiene que ver con cuestiones doctrinales. Sí fue una reforma religiosa, sí fue una reforma doctrinal y sí fue una reforma eclesiástica. Lutero dijo: mi reforma no es en esencia una reforma de conducta, es una reforma doctrinal. Esta era su carga, su pesar. Él sabía que la doctrina católica había errado el camino y había apostatado la fe, por tanto era necesaria una reforma doctrinal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso hasta aquí? ¿Un comentario sobre eso? Totalmente de acuerdo, hermano. En sí, o sea, es más viable lo que estaba buscando Lutero a comparación de los demás, ya que, un ejemplo, el atacar simplemente la conducta o la moral viene siendo literal centrarte en el problema superficial de todo lo que hay. Porque realmente lo que va a marcar la conducta de la iglesia, lo que va a marcar el cómo obra la iglesia, en última instancia viene siendo su doctrina. De acuerdo a lo que crees es cómo actúas. Entonces Lutero, en lugar de enfocarse en lo superficial, en los frutos, por así decirlo, fue directo a atacar la raíz. Porque cambiando la doctrina cambia la conducta de la iglesia. Así es, totalmente exactamente. De acuerdo con Lutero. El punto es: atacar la moral, atacar la conducta moral hubiera sido como ponerle una curita a una fractura expuesta. Sí, o sea, hubiera a lo mejor aminorado o puesto ahí a lo mejor alguna venda, pero no hubiera atacado el problema. La conducta de la iglesia era resultado de una mala doctrina. Sí, se veía que se venía dando durante muchos y muchos años. Oye, yo quiero aclarar algo. A veces la gente piensa, y eso es lo que yo tengo entendido, que Lutero no quería en sí como que hacer una división en la iglesia, sino que él quería llamar a una reforma, precisamente lo que estamos hablando. O sea, la intención de Lutero nunca fue: ¿sabes qué? Vamos a dividir la iglesia, esto es lo que quiero, y hacer mi propia iglesia. Eso nunca fue la intención de Lutero. La intención de Lutero era: llamamos a un debate, hablamos estas cosas y reformamos estas cuestiones que tienen que ver con la doctrina. Pero pues sabemos todo lo que pasó, ¿no? Así es, exactamente. Lutero, pues sí, en ningún momento anhelaba o quería de que ya quiero romper con la iglesia, quiero formar la iglesia protestante y yo quiero ser el obispo de Alemania o algo así. Claro que no. El nuevo papa. De hecho, después vamos a ver ciertas deformaciones en la doctrina de la iglesia alemana, donde básicamente Lutero terminó siendo el papa, el papa de Alemania, pero pues ese no era la intención original. Punto, aquí estamos viendo a la base, al origen. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó en el año 1517 que empezó todo esto, ¿verdad? Todo esto que vemos después. Segundo, ya vimos el contexto histórico. Esto es lo que pasaba y esto es lo que no fue la reforma y lo que sí fue la reforma. Ahora vamos a ver el contexto religioso. La iglesia católica conducía a las almas entre el temor y la esperanza. La iglesia medieval había elaborado un sistema religioso que colocaba a las personas entre el temor y la esperanza. Todos hemos visto cuadros, pinturas de este tiempo, y son cuadros terribles de personas siendo arrojadas al infierno, gritando, las llamas, el Satán, los demonios, y las iglesias estaban llenas de cuadros y pinturas, y las enseñanzas promovían el infierno de forma gráfica que daba temor. Y el purgatorio, aunque supuestamente era un paso para ir al cielo, en realidad estaba más cerca del infierno. Entonces tenía a una población entera con mucho temor. Sí hemos visto esas pinturas, ¿verdad? Claro. Gente sufriendo, gente... Incluso la doctrina del purgatorio está diseñada de tal forma que una persona puede pasar toda la eternidad en el purgatorio, ¿verdad? Es imposible, muy complicado salir de ahí. Y la iglesia tenía a la gente con ese miedo. Ok, a lo mejor no te vas al infierno, pero te vas al purgatorio, y para salir de ahí está bien difícil. Hay 7 niveles y tienes que ir purgando los 7 pecados capitales. Y para ayudarte, la gente tiene que hacer misas o tiene que comprar indulgencias para que tú, que estás en el purgatorio, pues vayas a salir.
Pues entonces sí, la iglesia estaba siendo oprimida en base al temor, estaba provocando pánico. Pero como lo comentas, es temor con una ligera esperanza. Exactamente. Está el temor, está la esperanza, y yo estoy ahí en una especie de limbo entre las dos. Yo, cristiano, católico de la Edad Media, más o menos. Lutero desde joven tenía una conciencia sensible y él estaba preocupado por el infierno, por el estado de su alma. Lutero, como muchos, creía que los demonios acechaban a las personas para atraparlas y arrastrarlas al infierno. Bueno, vamos a ver esto primero. El papá de Lutero era un minero pobre y quería que Lutero, quien tenía dones intelectuales, estudiara leyes. El puesto de abogado, al parecer, siempre ha sido bien pagado, y quería que con su sueldo sostuviera a la familia. La noche del 5 de julio de 1505, él estaba caminando y había una tormenta y un rayo cayó cerca de él. Entonces, con mucho miedo, exclamó: Santa Ana, prometo hacerme monje. O sea, de un susto, es como cuando cae algo y ¡ay, Dios! Así básicamente. Pero este man... Este men dijo: Santa Ana, me hago monje. Sí, se hizo monje, sí, cumplió su promesa. Pero así fue cuando él fue por miedo, ¿verdad? De que, ay, me voy a morir, me voy a ir al infierno, entonces mejor me hago monje. O sea, en este momento tuvo un encuentro que él percibió como cercano a la muerte, una near death experience, se llama en inglés, donde él dijo: si me llego a morir, me voy a ir al infierno, entonces mejor me hago monje. La vida monástica siempre está relacionada con la salvación, con la vida eterna. Recordemos que en este tiempo Lutero era católico, así que no esperemos leer en las 95 tesis la teología madura de Lutero. Esa promesa espontánea era parte de la cosmovisión de las personas en el tiempo de Lutero, porque la iglesia ofrecía las 3 formas de librarse del infierno y minimizar tiempo en el purgatorio, y la primera era el camino de la autoayuda con la vida monástica. ¿Okay? Había 3 formas, les voy a decir las 3. La vida monástica, el camino sacramental, o sea, la penitencia, y la tercera era el misticismo, ser absorbido por Dios. Vamos a ver qué son esas cosas. Pero entonces, la iglesia ofrecía la vida monástica de autonegación, de austeridad, y eso era muy fuerte en el tiempo medieval. Y parte de la razón por la que Lutero le promete a Santa Ana que va a hacerse monje es porque eso era parte de los católicos en este tiempo y quería salvarse, ¿verdad? Ese era el pensamiento católico. Me voy a salvar, me quiero salvar, no quiero ir al infierno, ¿qué hago? Pues lo más sencillo es hacerme monje. Sí, es más sencillo que la penitencia y más sencillo que el ser absorbido por Dios, el misticismo. Estaban medio locos estos rollos del misticismo. No cualquiera realmente era místico. Había cierta espiritualidad y sentido de pertenencia universal en el misticismo. Entonces era para gente como que reflexiva, que se metía y se absorbía por completo en eso. Lo más sencillo era hacerse monje. Era complicado, pero pues era lo más sencillo. Él pensaba que iba a morir, entonces con una promesa pensaba salvar su vida y su alma. Lutero había visto en su niñez a un duque caminar por su ciudad casi cadavérico, sujetándose a negaciones extraordinarias. Él anduvo por las calles de Magdeburgo, donde Lutero vivía, y cuando Lutero hace su promesa a Santa Ana, él se propone seguir ese camino. Lutero hacía largos ayunos, él quitó toda la ropa que convenía, se quedaba casi desnudo en el monasterio en invierno en Alemania, que más tarde él confiesa que eso dañó su salud, pero él estaba esperando expiar su pecado y agradar a Dios. Pero a pesar de sujetarse a estas cosas, Lutero sabía que era su naturaleza la que era pecaminosa y que por más ayunos que hiciera y más fríos que soportara, no cambiaba su naturaleza, sentía los mismos impulsos hacia el pecado. Digo, si ustedes van a ver la película de Lutero, ya sea la antigua o la nueva, creo que es del 2002, por ahí, 2004, nos retratan a un Lutero extremista en esos asuntos de la vida monástica, del ascetismo, la santidad. Él quería ser una persona santa, se flagelaba, ayunaba, pasaba largos días y noches orando y tratando de separar su carne de su espíritu, ¿verdad? Las cuestiones espirituales, que eran las correctas, con las cuestiones carnales, que eran las equivocadas. Nunca lo logró. De hecho, después él dice, se quedaba casi desnudo en invierno en Alemania. Está loco, o sea. Está bastante o sea, hay algo bien gracioso que dice R.C. Sproul. O sea, dice que para confesarse, o sea, él pasaba horas y horas confesándose, sí. Y se iba y regresaba. Creo que ahorita lo vamos a ver, creo que eso sí viene aquí. Pero sí, o sea, el punto es que le aterraba tanto morir en pecado que cualquier mínimo pecado lo iba y lo confesaba al padre, al sacerdote, que estaba en funciones en ese momento, al punto de que hartaba a los sacerdotes y les decían, ya no vengas a menos de que hayas cometido un pecado terrible, ¿verdad? Un pecado capital o algo por comisión muy
grande, o sea, algo que tú digas, realmente esto es escandaloso, tengo que confesarlo. Sí los hartaba. Y de hecho temían por su vida de que este vato se va a venir matando. Ahí tenemos eso. Primero, la vida monástica. Segundo, la penitencia. En la doctrina católica son 3 elementos en la penitencia, que son la contrición, la confesión y la satisfacción, que es la penitencia. El perdón viene después de la confesión. El sacerdote te absuelve con las palabras en latín. No sé si todavía se diga en latín, realmente creo que ya no, pero en aquellos tiempos sí se decía en latín. Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pero te receta tantos Padres Nuestros y alguna obra de caridad para que usted cumpla una pena o un castigo. La Iglesia Católica ofrecía también el camino sacramental para aquietar la conciencia y para poder obtener el perdón de Dios. Y para ojalá escaparse del infierno o minimizar tiempo en el purgatorio. Para los años de Lutero se había fusionado los primeros 2 puntos en uno. Ya la Iglesia no enfatizaba la contrición. Asumía que si una persona se confesaba, significaba que ésta estaba contrita, o sea, que sentía pesar en su corazón. Pero no señalaba la necesidad de realmente llegar a un con corazón contrito. Con solamente cumplir con confesarse, se daba la absolución y se mantenían las penas. O sea, sí tienes que hacer la penitencia. Lutero no aceptaba atajos. Él decía, ¿cómo van a recibir una absolución si el corazón no está contrito? No es una confesión verdadera. Para él no tenía sentido esto. Él intentó primero seguir el camino de contrición. Él decía, ¿para qué voy a confesarme si no estoy arrepentido? Eso sí es ser hipócrita. Entonces Lutero empezó esa introspección de autoanálisis. Se obligaba a sentir contrición antes de ir a confesar su pecado, pero siempre se preguntaba, ¿qué pasa con los pecados inconscientes de los cuales yo no puedo entristecerme? ¿Qué pasa si uno no está suficientemente contrito? ¿Qué pasa si no los confieso todos? ¿Entonces no hay perdón? Y mientras más pensaba en su condición de pecador, más se desesperaba, más se debilitaba espiritualmente. Llegó a pensar, no amo a Dios, lo odio. Y después de que eso pasó por su mente, pensó que había cometido algún pecado imperdonable y se sentía aún peor. El pecado imperdonable se sentía peor. O sea, era tan extremo Lutero en su pensamiento que cuando no podía entender cómo podía confesar todos sus pecados, llegaba a decir, es que yo no amo a Dios, entonces yo lo odio porque por eso peco. Sí. Entonces para él era completamente imposible llegar a este nivel de santidad que Dios exigía. Sí, que Dios exigía de él. Y incluso el de contrición, eso es interesante. Que, bueno, sí tienes que sentirte contrito para venir a confesar tu pecado. Pero, ¿qué pasa con los pecados que me son ocultos? Como escribía David, el salmista. No sé si era David. Sí, David. ¿Qué pasa con esos pecados? No me puedo sentir triste si no sé ni siquiera si los cometí. Entonces, ¿cómo los confieso? Entonces me voy a ir al infierno por pecados que no supe que cometí y me entristecí. No, realmente... Estamos leyendo la vida de una persona bastante extrema en su pensamiento, bastante excéntrica. El tercero era el camino del misticismo, ser absorbido en Dios. Los místicos no rechazaban la iglesia, pero buscaban otro camino. Su camino era el típico camino de todo misticismo. No luchemos. No hay que luchar ni con uno mismo, ni con los demonios, ni con Dios. Utilizaban la típica imagen de como una gota cae en el mar, se hace parte del mar. Así es con Dios, la gota es absorbida en el mar y el cristiano debería recostarse en el camino que es Dios. Ellos, a pesar de que la teología católica hablaba de algunos momentos de la deificación del hombre, pero siempre eran más cuidadosos, lo matizaban mucho. Los místicos hablaban libremente de la deificación del hombre, de unirse con Dios, y lo hablaban de manera peligrosa. La única condición para el misticismo era amar a Dios. Ame a Dios y entréguese. Hay una frase en inglés, no sé si la han escuchado, que dicen let go and let God. O sea, déjate ir y deja a Dios, básicamente. O sea, piérdete en Dios, ríndete en Dios por completo. Si tienen cuestiones místicas más fumadas, más extremas, más imposiblemente prácticas. ¿Sí? ¿Cómo se practica eso? O sea, ¿qué hago yo para dejarme ir en Dios? Pues, tengo que vivir una vida completamente complicada o así, consumir algunas drogas psicotrópicas o algo así. Lutero trató de hallar refugio en el misticismo, o sea, sí lo intentó, pero su concepto de Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Para Lutero, Dios no era un abismo, era un Dios santo, un Dios justo, no era un abismo amorfo. Lutero no tenía paz, estaba completamente, estaba en un punto de su vida de desesperación tal que yo creo que si hubiera seguido este camino, si hubiera terminado suicidándose. La demencia. Sí, de hecho, ese capítulo lo toca en el libro de la Santidad de Dios. Sproul titula uno de sus capítulos La locura de Lutero, la demencia de Lutero, donde explica estos extremos de la vida de Lutero, la vida monástica de Lutero.
que estos excesos sí se detienen, pero se transforman, como que mutan a otro tipo de pensamiento excesivo ya más adelante en la vida de Lutero, con el cual tampoco estamos de acuerdo, pero aquí en esto, en este regreso de Lutero a la palabra, este regreso de Lutero al evangelio, podemos afirmar con seguridad que estamos con él. Entonces, ¿qué llevó a Lutero a la iluminación? Lutero llevaba estas cosas a su confesor, y su confesor, desesperado por no saber qué hacer con este monje, dijo: bueno, para que no se suicide, necesito darle algún trabajo para que se ocupe. Y ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer que enseñe la Biblia. Y ese fue el comienzo del fin. Ese fue el clavo que le puso en el ataúd de la Iglesia Católica. Este monje fue el que empezó con la... Este confesor de Lutero fue el que dio inicio sin saber a el gran fuego que fue la Reforma Protestante. Imagínate cuando se enteró de que, brother, es que Lutero fue a clavar. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? Ese clavo con el que Lutero clavó las tesis en la puerta de Wittenberg era el confesor. Ok. Primero que nada, estudiando la Biblia. Le dio la Biblia y le dijo: ve y enseña. Aparentemente para este punto Lutero ya sabía hebreo y griego, ¿eh? Muchos centros de estudio en Europa habían recuperado sus lenguas originales. Entonces, después de su secuestro por Federico y después de la dieta de Worms, él traduce el Nuevo Testamento al alemán con las lenguas originales. Estudia los Salmos. Comienza a estudiar, a profundizar. Se metió en el texto bíblico, alistaba sus lecciones con empeño y comenzó a dar clases de salmos. Así como era de Lutero de excesivo para todo, lo hizo con esto. Dijo: bueno, si me voy a comprometer con esto, lo voy a hacer hasta el final, ¿verdad? Era una persona muy determinada en lo que hacía. Ya fuera la vida de santidad, la vida de ascetismo completo o el estudio de la Biblia, era hasta el fondo, ¿verdad? No se conformaba con meter los pies en la alberca. Se aventaba y lleno, clavado de bombita o así. O hacemos toda la carne o hacemos... Así es. Echaba toda la carne al asador. Se metió en el texto bíblico, alistaba sus lecciones con empeño y comenzó a dar clases de los salmos. Cuando llegó al Salmo 22, donde están escritas las palabras que cita Jesús, primero que nada recuerden la lucha interior que tiene Lutero. Él no siente ser aceptado por Dios, y entre más conoce la Biblia, más ve a un Dios justo, fuego consumidor, 3 veces santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se detiene y dice: ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Otro abandonado? Jesús abandonado de Dios por mí. Y algo se prende en su interior, ¿verdad? Una luz enciende. Se le prende el foco. Y comprende por primera vez el sacrificio expiatorio de Cristo en lugar de los pecadores y la justificación del pecador por los méritos de otro. Este fue el momento de despertar. Siguió enseñando, con Gálatas, con Romanos, y fue ese el comienzo de la conversión y la comprensión de Lutero. Tuvo un nuevo concepto de Dios porque encontró a un Dios que, en lugar de arrojar felizmente a los pecadores al infierno, había enviado a su Hijo a morir por ellos. Esos fueron los años del 1516 y 1517, donde todavía estaba enseñando la Biblia cuando escribió las 95 tesis. Recuerden lo que hablamos de la penitencia. Ocupábamos contrición, confesión y satisfacción, ya que es muy importante para entender las 95 tesis tener ese concepto de arrepentimiento y perdón. Las tesis comienzan con un asunto muy práctico, que es primero las indulgencias. Pero hasta aquí, ¿qué comentarios vienen? Aquí en este momento Lutero ya comprendió la salvación por la fe, ya comprendió que él va a ser salvado por los méritos de otro y no cualquier otro, no uno de los santos, no uno de los grandes cristianos de la historia, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz, que era lo que hablábamos en Romanos 5.1, con lo que empezamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lutero se dio cuenta de que la única forma en la que podía ser justo delante de Dios era a través de la fe en Cristo Jesús. Sí, no había otra manera. Esto lo ve Lutero ya cuando la historia nos cuenta que cuando Lutero lee Romanos 1.16, que es que dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí es donde Lutero realmente comprende lo que es el Evangelio, comprende lo que es la doctrina de la justificación por la fe sola. Y hay un cambio en su interior por completo, ¿verdad? Cambia su mentalidad respecto a Dios, cambia su mentalidad respecto a Él, cambia de nuevo su forma de vivir, su forma de pensar. Podemos hablar de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Realmente. Así es. Un cambio completo. Entonces las 95 tesis tienen este contexto. Este fue Lutero. Este fue el hombre que empezó pues todo este movimiento tan grande. Esta historia no se centra en Lutero. Estamos hablando aquí de las 95 tesis. Digo, hay muchos estudios de Lutero, hay muchas... Si les quiero contar un poquito de la historia,
Lutero pone las 95 tesis en la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, donde después de eso Lutero lo llaman, ¿verdad? De que, a ver, ven y dame una respuesta a esto. ¿Cómo estás hablando en contra de las bulas papales? El Papa dijo que esto era lo que se debía hacer y el Papa es autoridad. Sí, cuando el Papa da ex cátedra no hay manera de contradecirlo. Entonces, ¿qué creen que dijo Lutero? Sí, yo te contesto todas. No, la verdad sí le temblaron las piernas, ¿verdad? Vemos a un Lutero todavía humano, ¿verdad? Pide 24 horas para poder meditar en lo que va a decir o si realmente se va a retractar o no. Porque le estaban pidiendo retractación de algunas de las tesis, no de todas. Eso es importante destacar. Esta y esta tesis te retractas de ellas, o si no, te declaramos como hereje y te excomulgamos de la iglesia. Bueno, denme 24 horas para pensar. O sea, no tenemos esta imagen del hombre todopoderoso, súper valiente, que a la primera se le plantó al concilio ahí, a la dieta de Worms, y le dijo, sí, ¿sabes qué? Yo lo defiendo todo y todo eso. Que muchas veces se tiene esa idea. Así es, ¿no? Era un hombre completamente humano, usado por Dios. Vemos a un hombre completamente imperfecto a lo largo de toda su vida. La gente nos dice que no, Lutero era así, así, así. El Papa mismo dijo, es un borracho que se sienta, es un cerdo que se metió en los ¿cómo se dice? ¿Cómo dice la bula papal esta que sacó el Papa León X, que se llama Exurge Domine? Levántate, Señor, porque ay, no me acuerdo cómo dice. Un cerdo se ha metido en los... Sí. Ahorita lo buscamos. Punto es que lo tienen un concepto peor de que, este es el que empezó la iglesia protestante, por lo tanto la iglesia protestante está mal. Realmente vemos a un hombre imperfecto siendo usado por un Dios perfecto, un hombre débil siendo usado por un Dios poderoso. En la dieta de Worms, él regresa al día siguiente y dice, pues me han pedido que me retracte, pero yo no puedo someter mi conciencia a la iglesia y al Papa porque han probado que se han contradicho muchas veces. Contradecido se dice, ¿verdad? Inventando palabras aquí. Dicen que sí, yo luego que no. Y así me traen. Ajá. Se han contradecido. Entonces mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios e ir contra la conciencia no es bueno ni es justo. Por tanto, no puedo y no quiero retractarme. A Dios que me ayude. Amén. Estas fueron las palabras parafraseadas, no es exactamente eso, que dijo Lutero ante la dieta de Worms. Después de esto, le quitaron una por una las prendas ¿cómo se llama? Las prendas clericales, de clérigo que era, como era un monje, le quitaban las prendas una por una hasta quedar sin ninguna y era excomulgado de la iglesia. Este era el proceso de excomunión. Es excomulgado de la iglesia, es perseguido por la iglesia, se esconde en un castillo, tiene miedo, compone el canto de Castillo Fuerte es nuestro Dios, que se ha tenido como el himno de la Reforma Protestante. Y de hecho, si ustedes van a ver el himno, pues es Lutero retratando que en su angustia él encuentra protección y consuelo en el Señor, básicamente. Después de esto, llega un punto de quiebre, las cosas empiezan a... ¿cómo se llama este hombre? El de la imprenta. Gutenberg con la imprenta le saca copias a las 95 tesis y las empieza a repartir. Y gracias a la imprenta fue uno de los instrumentos utilizados por Dios para la difusión de las ideas de Lutero. Sí, realmente es un avance tecnológico muy beneficioso para la iglesia en este tiempo. Se empiezan a divulgar las 95 tesis, mucha gente empieza a creer, el rey, los príncipes empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo me apunto con eso, ¿verdad? De hecho, ya después vemos cómo la Reforma Protestante se convierte en un movimiento político. Desde que el rey Enrique VII, creo que fue el rey de Inglaterra, que le llega al protestantismo y dice, yo quiero eso porque el Papa no me deja casarme otra vez, porque yo quiero casarme otra vez, me quiero divorciar y casarme otra vez y el Papa no me deja, yo quiero mejor que seamos protestantes y crear la iglesia anglicana. Y luego causa una disrupción tan grande en Europa que si hubiera globalización en aquellos tiempos, hubiera habido crisis en todo el mundo. Sí, una crisis horrible en todo el mundo. ¿Por qué? Porque toda Europa se rompió por completo. Y se separó y se dividió, cambió el pensamiento, cambió el arte, cambió la ciencia, cambió la literatura, todo cambió. Trastocó todas las esferas y los estratos sociales. Y tú dices de que, bueno, pero esa no era la intención de Lutero. Pues claro que no, pero el punto es lo que estábamos diciendo, la conducta es resultado de la doctrina. Entonces está cambiando aquí la doctrina otra vez, están despertando gente. Lutero otra vez usa...
traduce la Biblia al alemán y la pone al alcance del pueblo, la gente lee, la gente entiende, la gente cambia, la gente es convertida al cristianismo, es convertida a Cristo realmente, y tenemos un despertar completo en la Europa del mundo antiguo. ¿Sí? El año 1517, ya por todo el año de 1500 tenemos todos estas disrupciones, estos cambios. Llega Lutero, llega Calvino. De hecho, Calvino tenía como 7 años cuando Lutero, no, como 2 años cuando Lutero, 4 años cuando Lutero clava las 95 tesis. Pero él siempre fue un admirador de Lutero. De hecho, le puso a su hija Martina. Martina Lutera. Martina Lutera. No, le puso a Martina, pero creo que nunca se conocieron. Calvino y Lutero nunca se conocieron, más que intercambiaron correspondencia alguna vez, creo. Después llega Zwinglio y hace una reforma en Suiza. Calvino estaba en Francia, era francés él. Él le escribe al rey de Francia, le escribe su libro que se llama Institución de la Religión Cristiana. Está Zwinglio en Suiza, está Knox en Escocia, está hay reformadores españoles, no me acuerdo cómo se llama, Savonarola se llama. Savonarola, sí, entonces, ahí está también Cipriano de Valera. No, es Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina traduciendo la Biblia al español en el 1519, por ahí, ahorita les digo en qué año. La primera Biblia al español, que es la Biblia del Oso. Entonces todo esto es resultado de este momento donde Lutero pone sus 95 tesis. Y la gente siempre habla Lutero y los 95 tesis, Lutero y los 95 tesis. Pero ¿qué decían las 95 tesis? Pues hablaban en contra de las indulgencias. Pues sí, pero ¿qué decían, verdad? Entonces pues vamos a ver algunas de ellas. Primero que nada hay que explicar qué son las indulgencias. Las indulgencias venían de la teoría de que los santos tenían méritos acumulados y el Papa y la Iglesia podían asignarte a ti algunos de esos méritos para que las penas se minimizaran. O sea, este hombre era muy santo y se murió y le sobró santidad. Entonces te vendo un poquito de la santidad de este men. Eso era básicamente la indulgencia. Según la teología católica, nunca quitaban la culpa. Muchas veces los evangélicos no entendemos eso, ¿verdad? Porque creemos de que, me quita la culpa, pues la indulgencia. No era eso. Porque no manejamos la teología católica, ¿verdad? Nosotros pensamos que la Iglesia Católica vende indulgencias para quitar pecados. Eso nunca fue así. Las indulgencias simplemente expían o amortiguan el castigo, la pena, no la culpa. O sea, ¿se acuerdan las 3 partes? Contrición, confesión, satisfacción. Quitaban la satisfacción, ¿verdad? Pecaste, arrepíntete, confésate y en lugar de que hagas muchas obras de caridad y reces tantos Padres Nuestros y tantas Ave Marías, te vendo unas indulgencias. Y ya con eso, pues por las obras de otro. Tenía que haber un arrepentimiento. Sí. Pues, de parte de la persona. Según la Iglesia, sí. La Iglesia siempre maneja esto en la teoría, pero en la práctica era una desviación total. La gente lo agarraba literal como hago lo que, o sea, como la interpretación protestante actual. Ajá. Con respecto al tema de que hacían lo que querían y pues nada más iban a comprar indulgencias y ya listo, ¿verdad? O sea, obviamente en lo teórico no era así, pero la crítica en lo práctico es correcta. Ajá, así es, exactamente. De hecho, esas críticas contra el catolicismo, estos prejuicios que tienen los evangélicos contra el catolicismo, los tienen en base a lo que ellos han visto. Ajá. Sí, nosotros vemos que los católicos hacen y dicen y quitan y ponen y piden y hacen y dan y decimos, los católicos creen esto y esto, porque eso es lo que dicen y muestran. Sin embargo, la teología católica está bien explicada. O sea, les ha costado miles de años redactar los dogmas de una manera bien clara y específica. Que no se hayan hecho de la manera, pues es otra cosa, ¿verdad? Y es lo que atacamos realmente la manera. Bueno, hay cuestiones doctrinales en las que no podemos estar de acuerdo por la misma esencia de lo que es el evangelio, por la esencia de lo que fue el sacrificio de Cristo, pero hay cuestiones donde nosotros sí entendemos que eso no es lo que la Iglesia cree. Exactamente, o sea, realmente la mayoría de las críticas por parte de la Iglesia protestante a la Iglesia católica romana son literal atacando a las personas, no a la doctrina en sí. O sea, la mayoría de las críticas se puede decir que en realidad son falsas. Son nombres de paja. Exactamente. Falacias de hombre de paja. Entonces, es decir, se hace una caricaturización de la doctrina y atacas algo que o sea, es como si Sam me dijera, oye bro, tienes que arrepentirte y confesarte y dar la penitencia, y luego viene otra persona y lo que hace es pecar a gusto y hacer su penitencia y ya, a confesarse y ya. Incluso ni siquiera se sabe si la hizo o no, nada más se confesó y ya pues fue perdonado, el padre los absuelve.
Entonces yo digo, los católicos creen que pueden hacer lo que quieran y ir a confesarse y ya son libres del pecado. Bueno, yo estoy atacando la deformación, la caricaturización de la doctrina. Eso es una falacia de hombre de paja, así nada más para explicarlo, porque luego términos técnicos. Entonces, las indulgencias simplemente expían o amortiguan el castigo, la pena, no la culpa. Podían ser aún en el purgatorio. Se podía conseguir indulgencias para una persona que estaba en el purgatorio, para minimizar su pago. Pero en el tiempo de Lutero, los vendedores de indulgencias, que no eran teólogos, eran mercaderes y querían plata, no les interesaba la sana doctrina. No me importa esto, ¿verdad? Eran como los dueños de empresas ahora, que... Como la mayoría de los vendedores que buscan, o sea, no les interesa la manera simplemente con tal de cumplir su objetivo, que es el venderte. O sea, es las empresas que usan... que contaminan lagos completos porque lo que quieren es vender y producir más. Entonces, si yo produzco más y me gasto menos dinero aventando el desperdicio aquí, pues lo aviento. Wow. Eso era exactamente lo que hacían los vendedores de indulgencia. Ellos vendían las indulgencias para perdón de pecados y no solamente para salvarte de las penas. Entonces aquí vemos otra de lo que estamos diciendo. Estaban deformando la doctrina original. Algunas bulas papales en esta época prometían no solamente remisión de castigos, sino de culpa. Eso era una innovación para la teología católica. O sea, ya que la iglesia en Roma, porque todavía no era el Vaticano, la iglesia en Roma estaba viendo que estaban juntando dinero y que ocupaban construir la Basílica de San Pedro. Pues dijo, pues déjame le pongo aquí, yo soy el papa, yo tengo la autoridad, yo soy el vicario de Cristo, yo aquí pongo mi bula papal y ya digo, perdonan culpas, échenle aquí a las arcas el dinero. Eso era una innovación en la teología católica. Las indulgencias se convirtieron más y más en un mecanismo para levantar fondos, no solo para Roma, para todo el mundo. Y se dividía la ganancia entre Roma y la provincia, el arzobispo, el príncipe o quien estuviera a cargo de esa región. O sea, hasta el príncipe llevaba, por eso los príncipes, órale, póngase a vender indulgencias aquí. Así es. Es interesante contar que la religión, cuando se vuelve un negocio como Roma, primero crea el temor y luego te ofrece la esperanza, que era lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Claro, por dinero. Pero ese ciclo, si nosotros abrimos los ojos, lo vamos a ver en todas las épocas de la historia. Primero se crea la necesidad, se crea el temor, pero después viene la esperanza. Roma trabajaba esto muy firmemente y de manera muy fina. Tenía toda Europa temblando ante el infierno, los demonios y el purgatorio. Todos serán consumidos por el infierno y el fuego, los demonios o el purgatorio, pero no se preocupen, aquí está la solución. Paguen y no habrá problema. El propio príncipe de Lutero, Federico el Sabio, a él se le había concedido por el Papa de Roma el privilegio de una propagación anual de indulgencias. El Día de Todos los Santos, ¿que saben qué día era? Ayer. El 1 de noviembre. Entonces aquí vemos más o menos por qué Lutero se levanta el 31 de octubre, ¿no? Ya vamos poniendo en perspectiva. Entonces Federico Sabio, que tenía un museo de reliquias, donde él tenía un hueso de un apóstol y todo, no sé qué era el apóstol Juan, no me acuerdo de quién era. Era una persona que coleccionaba reliquias religiosas. Y pues la gente adoraba, veneraba entre comillas, adoraba en realidad las reliquias religiosas o los cuerpos de los mártires o de los apóstoles. Entonces 2 veces al año, en 1516, Lutero protestó ante el mismo Federico, afirmando que la práctica de indulgencias era engañadora y dañina. O sea, Lutero... No lo escucharon, ¿verdad? 2 veces y a la tercera pues les armó un zafarrancho ahí grande que culminó con la división de toda Europa. Lutero ha entendido que Cristo es el que paga culpa, pena y todo. Ahora Lutero está claro. E inmediatamente va a Federico y protesta la práctica de la venta de indulgencias por ser engañadora y dañina, porque decía que descansaba sobre conceptos falsos de la salvación, que eran los méritos de los santos, lo que se conoce como el ex opere operato, por las obras de otro. Yo me salvo por las obras de otro, yo tengo fe por las obras de otro, yo recibo gracia por las obras de otro. Eso era algo equivocado que la iglesia ya había sistematizado como una doctrina, como un dogma, y que no era para nada bíblico, o sea, no había manera de sostenerlo según la palabra de Dios. Es digno notar que la protesta de Lutero no fue motivada en primer lugar por la explotación. El salario de Lutero mismo y su universidad ganaba y era sostenida por las indulgencias. O sea, Lutero le convenía monetariamente que se dieran indulgencias. Entonces, pues aquí vemos otra vez que el motivo no era el dinero. Se estaba serruchando el piso a sí mismo con quitar las indulgencias, como en las caricaturas. Cuando Bugs Bunny, el Pato Lucas, que se serruchan en el piso y se cae. Sí, porque Bugs Bunny cuando lo corta se cae todo, menos el coyote o lo que sea. El coyote, ándale. Así básicamente. Ok.
se estaba cerruchando el piso a sí mismo con quitar las indulgencias y no le importó. Aquellos que promueven la reforma protestante como revolución socioeconómica o una defensa de la explotación de los pobres, eso no era. Lutero estaba convencido fielmente de que las indulgencias formaban un concepto dañino y peligroso de la salvación. ¿Ok? Entonces, después, abusos extravagantes de la venta de indulgencias. En 1950 1517, nada que ver con 1950, los abusos alcanzaron un clímax intolerable. Esto lo saqué de un video y no me acuerdo el apellido de él, pero lo he leído varias veces. Albert no sé qué. De hecho, él no tenía la edad requerida para ser obispo y aún así tenía 2 diócesis. O sea, eran sedes eclesiásticas, sus obispados. Y el Papa le había ofrecido una arquidiócesis, que era el ser el superior sobre muchas diócesis, básicamente. El arquidiócesis de Miles se lo ofrecía si él pagaba el costo sobre esa nación. Y como se mostró interesado, así que preguntó el costo de esa nación. Y manda a decir al Papa: 12,000 ducats por la región. Eso era la moneda, ¿verdad? Los ducats. No sé cuánto es eso, pero era una mini fortuna, básicamente. ¿Y para los amigos? Pero como todo es negociable, Albert le dijo: le doy 7,000 ducats por los 7 pecados capitales. Y quedaron en 10,000 ducats. Albert pidió prestado el dinero y junto con ese arreglo, el Papa le da mano libre para vender indulgencias. De ahí se basa el precio de la historia, güey. ¿Así? O sea, lo que está pasando aquí es, le dice: Albert, como eres el arzobispo, sí, el arquidiócesis, el arzobispo, te doy dominio sobre los 7 pecados capitales. Tú los puedes perdonar vendiendo indulgencias. Entonces, se vendieron en 10,000 ducats esa región en los 7 pecados capitales, donde este arzobispo podía vender la expiación o la exculpación de estos pecados. Albert contrató vendedores de indulgencias, solamente que les dice a los vendedores que la mitad es para él y los mandó a que dijeran que en Roma los pobres huesos de San Pablo y San Pedro estaban a la intemperie. Otra vez estaba jugando con las creencias de la gente. ¿Cómo puede ser posible que los huesos de San Pedro y de San Pablo estén a la intemperie? Se van a mojar, se van a lastimar, se los va a comer un perro, no sé. Entonces, mándenles dinero, pongan dinero para que nosotros podamos construir la Basílica de San Pedro, donde podamos poner sus huesos, sus restos. Entonces, pues sí, otra vez juega con esta cuestión, esta manipulación de la gente. Sí, chantajes, así es. Manipulación, podemos decir. Se me fue, aquí está. Estaban a la intemperie. Enmohecidos, pobrecitos los apóstoles. Necesitamos que todos los cristianos contribuyan para un albergue digno de los apóstoles en Roma. Y esa fue la manera en que los vendedores promovían indulgencia. No solamente expiación de penas, expiación de pecados, sino un bien cristiano que se le estaba haciendo a los huesos de los apóstoles en Roma. Entonces comenzaron a vender y se le prometía a los que compraban indulgencias remisión de pecados sin necesidad de contrición. Promovían las indulgencias como libertad total de pecado, culpa y pena. Libre para uno y para sus amigos del purgatorio. La frase que usaban era: tan pronto como cae la moneda en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Nunca se había combinado tantas tonterías. En 1517, la noche antes de que Federico promulgara indulgencias, Lutero ya había preparado las 95 tesis en latín para los otros eruditos. Aparte, lo que dice al principio. Y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del R.P. Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que Lutero pone. Entonces, la noche antes del Día de Todos los Santos, el 31 de octubre, Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Que no es una hazaña así como que, ay, no manches, como que nadie lo vio clavar. Ahí se ponían los anuncios en la puerta. ¿Sí? Entonces él pone el anuncio ahí. Él no está tratando de hacer algo extraordinario. ¿Sí? Él quiere debatir cuestiones que él cree centrales del evangelio, del cristianismo, de la religión cristiana. De hecho, aquí en este punto, Lutero incluso habla del purgatorio y no lo niega. Todavía Lutero tiene una doctrina bastante católica. Lutero es un católico que quiere reformar la iglesia. Sí, eso no lo tenemos que tener bien claro, que ha sido salvado por la gracia de Dios en este momento ya, pero que su doctrina todavía no es madura. Todavía cree en la
vamos a decir que María es una corredentora juntamente con Cristo, que tiene propiedades divinas, que los santos son santos y que realmente podemos venerarlos y orar a ellos, etcétera. Todavía hay cuestiones de Lutero que no han madurado y no van a madurar por muchos años, y algunas ni siquiera van a alcanzar a madurar nunca. Sí, como todos nosotros tenemos nuestra pata de palo, yo me imagino. Entonces, clava las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. 100 años antes, John Hus había relatado la conversión a través de la fe, la salvación a través de la fe, y había hablado en contra de las indulgencias y había hablado en contra del gobierno papal, y lo quemaron en la hoguera. Él fue quemado en la hoguera. Él dijo, dentro de 100 años vendrá un ganso al que no podréis callar, ¿verdad? Esas fue las palabras que usaron. Punto es que 100 años después, proféticamente, llega Lutero, clava las 95 tesis y da inicio a lo que se le conoce ahora al gran fuego, al gran incendio. Esta fue la chispa que incendió toda Europa en lo que se conoce como la Reforma Protestante. Y ya no se pudo apagar. De ahí en adelante tenemos un progreso en la religión, tanto protestante como en la religión católica. La religión católica pues sí atendió a muchos de los asuntos, pero no a todos. Hizo una contrarreforma religiosa ¿cómo se llama? El Concilio de Trento. Fue el Concilio de Trento pues donde ellos se sentaron a ver de que, oigan, a ver, vamos a ver, a lo mejor si la estamos regando, ¿no? Ahí determinaron ellos que el que diga que la salvación es a través de la fe solamente, sea maldito. De hecho, eso nunca se ha retractado la Iglesia Católica de esto. Ahorita ya quiere que seamos muy amigos y todo esto, pero seguimos siendo anatemas para ellos. Hasta dioses paganos andan aceptando. Así, ándale. Así. Bueno, ahorita este papa es muy progresista, pero de hecho está medio liberalote progresista. Poquito le falta, los sectores conservadores de la Iglesia Católica no lo quieren. Está tratando temas de progresismo de una manera muy abierta que la Iglesia Católica considera pues poco ortodoxos. Tenemos lo que se conoce como la Reforma Protestante, que tanto suena, las 95 tesis de Lutero, que algunas tienen que ver con cuestiones de devoción del cristiano y su devoción personal para Dios. Otras tienen que ver con el infierno, con los sustos que le daba la Iglesia Católica, otros con las indulgencias. Y como les comentaba hace rato, a Lutero no se le pidió que se retractara de todo, se le pidió que se retractara de unas en específico. Se las contaron, esta y esta y esta y esta, te retractas o te declaramos, o te excomulgamos. La Iglesia tenía poder para mandar a la gente al infierno. Eso era otra de la manera con la que jugaban con la mente de las personas. El punto es que, ok, tú me obedeces a mí o yo te mando al infierno. Yo soy la Iglesia, yo tengo las llaves del cielo, ¿sí? Yo tengo la potestad aquí en la tierra. Entonces yo te puedo enviar al infierno si yo quiero. ¿Cómo? Excomulgándote de la Iglesia. Es decir, ya no vas a tener comunión con la Iglesia. No hay salvación fuera de la Iglesia en Roma. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Cómo llegamos a este punto ahorita, 2019? Estamos aquí en nuestra casa con una Biblia Reina Valera 1960, hablando de doctrina y de la Biblia y de Dios y del Evangelio. ¿Cómo llegamos aquí ahora? Justamente llamada Herencia Reformada. Justamente llamada Biblia Herencia Reformada. El comienzo. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Ahí comenzó y nunca se acabó, pero esta es la parte donde empezó. Martín Lutero, monje loco, no el longe moco, el monje loco, que fue salvado radicalmente por Dios y tuvo el valor de pararse enfrente de la iglesia de Roma y sufrir la excomunión y ser apartado y ser exiliado y ser perseguido, y luego después tener la oportunidad de cambiar toda la religión y el pensamiento de Alemania. Y después vienen las pláticas con los otros reformadores, que ya después vemos cómo Lutero seguía siendo muy, muy excéntrico en su pensamiento. Cuando se reúne con Zwinglio, reformador suizo, tenían, creo que fueron 15 puntos a discutir. Estuvieron de acuerdo en 14 menos en uno, en la cena del Señor, la Eucaristía. Lutero decía, es el cuerpo literal de Cristo, porque Jesús dijo, este es mi cuerpo, y Zwinglio decía, no, solamente es un memorial de la cena. El significado no tiene ninguna espiritualidad, nada espiritual, solamente recordamos que Jesús murió, lo hacemos en memoria de él. Eso usaba esas palabras, en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Y Lutero se enojó y rayó en la mesa, este es corpus meum, este es mi cuerpo, y la volteó y se fue.
Entonces, y nunca se volvieron a conciliar. Incluso dijo que el Zwinglio era un réprobo y todo. O sea, una persona bastante extrema en su pensamiento. Digo, no estamos... Que no lo podía considerar como hermano, pero pues ya he perdido, le da la mano como muestra de amistad. Ajá, exactamente. Sí, digo, es bastante radical, bastante extremo, bastante excéntrico. Creo que tenía diabetes, bro. El coraje. Sí, era muy corajudo. Yo en lo personal, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que creía Lutero. Como lo mencioné al principio, ni en su teología temprana ni en su teología tardía. Vi un meme de Adam Fordy, es un dibujante que hace memes en inglés. De hecho lo traduje por ahí, creo. Que dice, que me hubiera gustado vivir en los tiempos de Lutero. Yo lo pude haber ayudado cuando clavó las 95 tesis y pude haberme parado a su lado para apoyarlo cuando estuvo ante la dieta de Worms. Y los dos hubiéramos compuesto, ¿cómo se llama? Castillo fuerte es nuestro Dios en el castillo. Y después, dice al final... Y lo hubiera asfixiado silenciosamente antes de que empezara toda esa basura del antisemitismo. Le sale con él poniéndole una almohada en la cara. Estaba interesante. Porque ya después Lutero va y predica el evangelio a los judíos. Los judíos lo rechazan porque no creían que Cristo era el Mesías. Lutero después cambia radicalmente su pensamiento y de hecho, todos eran antisemitas en la Edad Media, no nada más Lutero. El antisemitismo era general porque los judíos fueron los que crucificaron a Cristo. Toda Europa era cristiana, por lo tanto los judíos eran enemigos del cristianismo. ¿Sí? Entonces ahí, todos eran antisemitas. Lutero les da una oportunidad, lo rechazan, entonces Lutero se enoja con ellos y se enoja muy fuerte, ¿verdad? Era una persona bastante extrema en su pensamiento. Ahí se las dejo. Si quieren, ahí busquen las citas, allá andan en el internet.com y ahí las encuentran. Entonces, ¿qué relevancia tiene para nosotros la reforma ahorita? Porque estamos hablando de algo que empezó hace 500 años, 502 años ya, para ser exactos. ¿Qué tiene que ver con nuestra actualidad? La relevancia que tiene para nosotros en estos días es que la verdad siempre tiene que salir a la luz. Hay una frase que habíamos comentado hace unos podcasts, si mal no recuerdo, es de Agustín de Hipona. Él decía que la mentira tiene que existir, o más bien que Dios permite la mentira. ¿Para qué? Para que la verdad salga a la luz. ¿Por qué? Porque en donde en realidad la verdad va ¿cómo podemos decirlo? Como a ser más... exactamente, donde puede más exaltarse es donde está la mentira. Entonces Dios permite estas cosas. Y vemos a través de la historia cómo las cosas se van deformando, la iglesia doctrinalmente hablando. Entonces llega Lutero y ¡pum!, se da cuenta de la verdad y hace todas estas cosas que, como dijimos ya, no era la intención de él dividir la iglesia, sino más bien hablar y cambiar, reformar. Ahora, la intención que muchos podríamos tener hoy en día también es la misma. Nosotros no intentamos jamás dividir la iglesia, sino más bien sacar la verdad a la luz. Es algo de lo que podemos extraer de la reforma, esa actitud que tuvo Lutero, como ya lo mencionamos varias veces, el no querer desechar a la iglesia, no quererla de golpe dividir o causar rupturas, sino el buscar que haya una reparación, por así decirlo, el corregir los errores. Eso es algo de lo cual podemos aplicar hoy en día, porque lamentablemente, o no lamentablemente, porque esto es lo normal, esto es lo común, lo que siempre va a ser. Ninguna iglesia es perfecta, toda iglesia tiene sus errores. Y si a ti Dios te ha permitido tener cierto nivel de luz sobre algún tema y que ocupas hablarlo en tu congregación, pues la idea no sería que a raíz de esas diferencias te separes de la congregación y te vayas como lamentablemente muchos han tenido esa costumbre. Y para acabarla, hay veces que se respaldan o ponen su defensa con Lutero, ¿verdad? Así como en la reforma, no fue la actitud, no fue la intención de Lutero. Yo creo que, al igual que Lutero, lo más correcto que se tiene que hacer en que si ves algún problema en la congregación es hablarlo justamente con los líderes, no para generar discusiones, no para andarte peleando, para mostrar que tú eres más inteligente. Esos serían motivos totalmente errados, sino para llevar a una armonía a la iglesia, una armonía a través de la corrección de ciertas prácticas y no en aceptarlas todos en común. Claro que si ya después de eso no se llega a una solución, lo más sano sí sería salir de la iglesia, que al final de cuentas en la mayoría de las congregaciones que podemos pasar por estas situaciones vienen siendo totalmente diferente a lo que Lutero pasó, ¿ok? O sea, no son problemas tan fuertes, por así decirlo, como Lutero los tuvo.
para los que conocen esas cosas, o sea, de la separación de doctrina primaria, secundaria y así, o sea, no son, lo que tuvo Lutero fueron doctrinas fundamentales del cristianismo, esenciales, y puede ser que tú no las tengas, así que no los tienes que considerar como no hermanos a la congregación en la que te sales en caso de que no haya una reconciliación. Pero siempre lo primordial y el enfoque que tienes que tener es el ayudar a la iglesia en crecimiento tanto de intelecto como espiritual. O sea, no buscar la pelea, no buscar el mostrar que sabes más, ni ninguna. Esos serían motivos cerrados por los cuales podrías hacerlo. Yo quiero saber ustedes qué podrían recomendar a las personas o a los jóvenes que nos escuchan en general, de que si encuentran un problema en que no quieren entender, como a muchos yo creo que ha tocado ver, ¿verdad? En que hay veces que tú dices, oye, bueno, la palabra dice de esta manera, es como comentábamos en podcast pasados, o sea que aún los problemas que estamos viviendo ahora en las iglesias evangélicas, pues ya habían pasado, ¿verdad? En años anteriores, pero cuando tu líder o tu pastor o el que esté enfrente no quiere atender, ¿ustedes qué piensan de eso? Una línea que están llevando tanto Alex Gu como tú, Alex Gu, vamos a ver, vemos en nuestras iglesias ahora o en la iglesia evangélica estos jóvenes que aprenden acerca de la reforma, yo estuve ahí, o sea, yo no me voy a negar, yo estuve en ese momento donde entendí muchas cosas de un jalón y pues andaba bien alzado, ¿verdad? Estaba bien inflado acá, no, pues veía a todos para abajo casi, ¿verdad? Sí, más bien fueron tan impactantes para mí que el ver que la iglesia me había ocultado, o mis líderes me habían ocultado tanto tiempo lo que yo consideraba algo fundamental, me pareció como una decepción y una traición muy fuerte, lo que me llevó a movilizarme en otros aspectos. El punto es que sí es bueno hablarlo, o sea, yo tengo una inquietud, yo voy y lo hablo, eso no está equivocado, eso la Biblia nos avala para hacerlo, ¿verdad? El problema está cuando nosotros empezamos a considerar a la iglesia como errada, como errada completamente. Esta iglesia es una iglesia hereje, esta iglesia, todos son... Ajá, sí, exactamente, o sea, donde yo estoy que aprendí una cuestión nueva. Ajá, una iglesia local. Esta iglesia es una iglesia hereje, no se van a salvar ninguno es cristiano, nada más aquella iglesia que sí tiene la verdad, pues es la que tenemos que seguir, es la única que está en lo correcto y no hay nadie más que se le acerque a tal verdad. Eso es algo completamente equivocado y bastante peligroso, que está haciendo mucho más daño del bien que está haciendo, ¿verdad? Y que está bastante común, digo, no es algo raro. Por eso los detractores de la reforma o del calvinismo pues hablan mucho acerca de que mira cómo están los jóvenes, mira los jóvenes todos alzados, todos orgullosos. Pues sí se ve mucho, la verdad es que no lo podemos negar. ¿Qué es lo que se recomienda? Justo como dijo Alex, hablar. Tienes encontraste algo que tú consideras muy valioso y la iglesia no lo está acatando, entonces ve y háblalo con el líder. Háblalo de una manera conciliadora, amorosa. La única motivación para ir a confrontar a un líder con la doctrina que está predicando es el amor. Si no es el amor, entonces tu inquietud está equivocada. ¿Por qué? El amor, porque esta persona se aparte del error y venga a la verdad. En ese sentido me refiero al amor. No es que tú estás equivocado y yo estoy bien y quiero que reconozcas que estoy bien, contradiciendo lo que tú has dicho o negando lo que has dicho o simplemente diciendo yo estaba equivocado, él estaba bien. No se trata de cuestiones de orgullo, se trata de cuestiones de amor y de unidad de la iglesia. Y la iglesia no puede estar unida en el error, esa es una verdad. No importa si estamos bien unidos, si todo lo que creemos está incorrecto. Tenemos que estar unidos en la verdad. Y la verdad divide, sí, siempre la verdad divide la verdad de la mentira. Sí, el evangelio divide lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que es verdad de lo que es falso. Entonces sí va a haber cierto tipo de división, pero no es una división en donde la iglesia local sea tan lastimada que pues incurra en que todos se vayan para todas partes o que se hagan las cosas mal, que muchas veces es por el manejo de los líderes también. O sea, que, pues vemos esto, bueno, los líderes lo manejan desde su perspectiva, desde lo que ellos piensan, que también está errado junto con los otros errados. Entonces tenemos un montón de gente errada que está actuando mal y que está llevando a que la iglesia sufra este tipo de fracturaciones. ¿Qué recomendamos a los jóvenes entonces? Hablen con sus líderes, hablen con sus pastores, hablen con sus líderes, hablen con sus pastores, con sus consejeros, con sus padres.
de esto que están aprendiendo y vayan a la Biblia y vean en la Biblia estas doctrinas. No citen a Calvino, no citen a Lutero, no citen a Sproul, no citen a Piper, no citen al tío John McCormick, John MacArthur. Atanasio. Sí, o sea, o levanten la bandera de los padres de la iglesia o de Agustín de Hipona. Vayan a la Biblia y vean qué es lo que dijo Jesús respecto al Evangelio. Y el Evangelio es la verdad central, que si una iglesia no tiene, entonces esa iglesia no es cristiana. Es la única forma en la que nosotros podríamos decir esta iglesia no es cristiana, cuando están predicando otro evangelio. Jesús mismo lo dice, Pablo mismo lo dice. Si alguno predica, si es un ángel del cielo que predica otro evangelio que no sea este, que sea maldito. Entonces, este es el camino que tenemos que seguir. Es un camino complicado, que hay muchos detractores, pero que tiene recompensa si se hace de la manera y con la intención correcta. Digo, y pues también tiene bastantes, pues cuando una persona se siente atacada en su liderazgo, cuando un líder siente que lo están atacando otra persona, pues normalmente hay un bloqueo, ¿verdad? Hay un cierre. Eso es lo más común que va a pasar. Y pues ahí es cuando vemos de que, ok, ya yo hablé de esto, no se me quiso escuchar. Bueno, la gente me está escuchando, me están dando foro. No, tampoco. Entonces, bueno, pues ahí sería a lo mejor momento de romper con la iglesia, pero no de considerar a la iglesia como una iglesia herética. Que claro, hay diferentes tipos de doctrinas, ¿no? Porque en parte puede ser que alguien utilice esto de que lo hablé, no llegó a una solución y me voy. Oye, ¿en qué diferías? Que no me gustaba como el estilo de predicar del pastor. O como la alabanza o algo así. Sí, no me gustaban las canciones que ponían alabanza o que usaran batería, no sé. Entonces hay que entender que hay diferentes, por así decirlo, niveles de doctrina. No que haya doctrinas que no sean importantes, toda doctrina es importante, pero sí hay unas por las cuales no es válido, no es justificable el salirte de una congregación. Como esto de la alabanza, cosas así. O sea. Esto de la cuestión de la manera de predicar del pastor, nos referimos en cuestión de, es que como que tiene la voz muy plana y me aburro o algo así, o cosas así. Ya predica viejito. Ándale, que cuenta mucho. Serio, ándale. muy gracioso. El punto es que si no se están predicando en la iglesia el evangelio de Cristo, o la predicación se está centrando en cuestiones completamente equivocadas, esa es una manera, es una razón para ir con el pastor y decirle, hermano, yo creo que usted está equivocado aquí en esta parte, pero lo veo por aquí por la Biblia, no porque yo creo que yo lo podría hacer mejor. De hecho, yo creo que no lo podría hacer mejor, ¿verdad? Es una persona experimentada, no sé, depende, la mayoría de los pastores son grandes de edad. Y son personas que a lo largo de muchos años han desarrollado un estilo de predicación y que pues es muy cómodo, ya es muy difícil salir de él. El punto es, ¿qué se está predicando? Se está predicando a Cristo, se está predicando el Evangelio, se está predicando la Biblia, o se están predicando anécdotas, se está predicando moralismo, pórtate bien, no hagas aquello, no hagas esto, o se está predicando en contra o se está usando el púlpito, por ejemplo, para arreglar conflictos personales. Bueno, pues esas son cuestiones cerradas donde sí tenemos que llamar a que volvamos a la palabra de Dios de una manera lo más conciliadora posible, ¿verdad? Por amor a los hermanos, por amor a la iglesia. Y sí, vuelvo a lo que decía ahorita. A lo mejor va a haber resistencia, mucha resistencia a ese cambio, tanto de los líderes como de la iglesia, pero es mejor estar desunidos en la verdad que unidos en la mentira. ¿Sí? Es mejor que haya quienes digan, no, sabes que a mí no me gusta esto que están haciendo, que es bíblico, pero a mí no me gusta y me voy, a que estemos todos unidos en un error bien grande y nadando en la piscina de la herejía o algo así. Entonces, ¿respondí tu pregunta, Sam? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo quería hacer un comentario. Esto es sobre más o menos a mediación de lo que estuvimos grabando. Mencionamos sobre que prácticamente la iglesia católica romana se manejaba en un sistema en el cual primero te asustaba, por así decirlo, y después te daba un cierto nivel de esperanza. Ahora, alguien podría pensar, bueno, es que el cristianismo y literal casi cualquier área, en cualquier rama que quieras, se maneja así. O sea, primero te muestra el por qué necesitas lo que ellos tienen, ¿verdad? Por así decirle. En el cristianismo, cuando predicamos el evangelio, para predicar un verdadero evangelio, realmente tienes que exponer a la persona primero al pecado. Claro que hay un evangelio hoy en día, la mayor parte es muy diluido, en la cual no te hablan del pecado, no te hablan del castigo eterno, no te hablan de la santidad de Dios, no te hablan de nada de eso, y simplemente te llegan como que con las recompensas de venir. Ven y tu familia va a estar unida, ven y vas a tener salud, ven y vas a tener dinero, y un sinfín de cosas, ¿verdad? Ahí sí hay una diferencia, pero en un evangelio verdadero,
no hay diferencia en esa parte, porque verdaderamente lo primero que hacemos es exponer a la gente su pecado, porque si no le expones a la gente su pecado, ¿de qué se va a arrepentir? No se puede arrepentir de nada. La diferencia, por así decirlo, radical entre el catolicismo romano y el cristianismo es que cuando hablamos de la esperanza, no lo hablamos a través de una obra meramente humana o una obra de otro pecador, ya sea tuya o de alguien más, sino que hablamos que esta esperanza que hay solamente se encuentra a través de Cristo y de su obra. No por ti, no porque pases fríos como lo hizo Martín Lutero, no porque te autolastimes o no porque compres o hagas cierto tipo de cosas, sino por lo que Jesús vino a hacer en la tierra, que fue prácticamente a cargar nuestro pecado y a pagar esa deuda que nosotros teníamos ante Dios. Esa es la diferencia que está en dónde se centra esa esperanza que hay. Entonces, sí se maneja prácticamente el mismo sistema, pero la diferencia está en dónde se centra la esperanza. Y es algo que iba de que Martín Lutero sí tuvo unas diferencias radicales con la iglesia, porque literal la doctrina estaba en lo fundamental del cristianismo, en cómo se salva la persona a través de la obra de Cristo. Ahí era la diferencia que tenía Martín Lutero. Por eso es normal que haya decidido la separación tan grande después de que no hubo una reconciliación. Sí, pues es el punto. O sea, él tenía razones para llamar a la iglesia hereje. Exacto. Y aún así decidió querer conciliar primero. Ya después pues no se hubo la Exacto. conciliación, no hubo la ruptura y pues ya vemos todo lo que diferente a que si nosotros ahorita llegamos a Sí. tener un problema, si no es por algo central del evangelio, si no es por el ser de Dios, no sé, hablando de la Trinidad, de la doble naturaleza de Cristo, de la salvación solo por fe, si no es de todas esas doctrinas centrales del cristianismo, no podrías llamar a tu iglesia hereje. Podrías decir que está errada en alguna enseñanza, pero no la podrías llamar hereje, porque literal al llamar a alguien hereje le estás diciendo que no es cristiano, no lo estarías considerando como tu hermano, y literal le estarías diciendo que, ¿sabes qué? Te vas a perder eternamente por esa enseñanza que estás diciendo. que es la actitud de muchos cristianos cuando salen de una iglesia y llegan a otra donde pues, se conoce, o sea, hay cierta más abertura a la predicación bíblica, a la verdad bíblica. Pues ya se tiene esta noción de, pues aquí estamos bien, todos los de allá estaban mal y son herejes, ¿verdad? Ellos son los que no, incluso, o sea, sí, o sea, incluso no convivo con ellos porque no son mis hermanos, aunque no lo digo en palabras, lo digo con mis acciones o con mis exacto. comentarios. Que yo creo que todos, o de los que formamos el grupo de tertulia, o la mayoría, hemos pasado por eso, o sea, al final de cuentas, cuando empiezas a aprender cosas, todavía no estás tan maduro y tienes ese tipo de actitudes. Sí. Y ya todos pasamos por eso, ya todos brincamos esa etapa, y por eso no se lo recomendamos. Sí, exactamente. Sí. Sabemos lo que es esa etapa. Lo que se le llama el cage stage, ¿verdad? La etapa de la jaula, que estás como en una jaula, que estás todo salvaje, así de que no me toquen porque ando bien calvinista. Sí, ya lo... No me digas nada que ahorita te suelto. Suelto un Calvino, Mira, Calvino y Lutero con mis puños. No, sí. Me prendo como Exactamente. como Lo que dice Alex tiene un chorro de razón. Nosotros ya estuvimos ahí, ya lo pasamos, cometimos errores, hicimos cosas mal, lastimamos gente. Y ahora nos toca aprender de nuestros errores y aconsejar a los que están en estas situaciones, hermanos. Tengan amor por sus iglesias, tengan amor por los hermanos. Son hijos de Dios. Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario y pagó con su sangre los pecados de estas personas. No somos mejores que ellos, no, nadie es mejor que nadie. Solamente Cristo es el único que es perfecto. Entonces, de hecho, uno de los puntos centrales del calvinismo es que no hay ningún justo, ¿verdad? Que todos somos completamente depravados y aún así queremos perfección en nuestras iglesias. Bueno, pues también hay que ser conscientes. Con ese pensamiento. Sí, exactamente. Entonces, pues, tengan amor, tengan cuidado por la iglesia. Si ustedes saben que cierta cuestión no es central y que decirla va a causar más daño en su iglesia que bienestar, entonces guarden silencio y manéjenla con los líderes, con el pastor, en privado. Vean realmente si pueden llegar a un acuerdo o no. Aprendan de los errores de los que ya estuvimos ahí, de los que ya cometimos. Escuchen la voz de la experiencia, que es la de Alejandro Lamiano. No es cierto. No es Los cierto. demás salimos bien. Sí, yo salí. Yo sí salí bien. Y pues háganlo con amor. Siempre tengan presente el amor en todo esto. Dos cosas respecto a lo que estamos hablando. Una, cuando hablamos acerca de lo del evangelio. Para empezar, que ese evangelio es buena noticia. Pero ¿buena noticia de qué? Es como decía Alex, tenemos que predicar o primero de enseñarle a la gente de qué son salvos, por qué son salvos. O sea, tenemos que darle las malas noticias para poder dar la buena noticia. La segunda es acerca de lo que estamos hablando. Mientras dañe la doctrina, esté dañando el evangelio,
vale la pena batallar por ello y hay que hacerlo, hay que defender el evangelio. Es que creo que debemos recalcar mucho el amor, vaya, porque al principio cuando nos empezamos a dar cuenta de varias cosas que en nuestra congregación puede estar errado, como que nos volvemos más fríos y pues traemos toda la pila cargada en cuanto de que quieres ir a atacar eso, ¿verdad? Pero no lo haces como deberías de responder. Sí, el único motivo justificable para eso o válido para hacer esto es el amor. No el orgullo, no el quererte sentir más inteligente que los demás, no el querer sobresalir o que la iglesia te mire como, mira ese brother, sí sabe. Todos esos motivos son equivocados. Es normal que la gente esté ahí. Nosotros podemos ver muchos hermanos en Facebook que literal están en esa etapa, pero el único motivo correcto es el amor. Claro que aún por amor, eso no quiere decir que te lo vayas a pasar súper suave, porque literal vas a ir a hablar sobre errores que están pasando. Entonces, es más, ese amor es lo que te ayuda a soportar ese tipo de momentos, de roces que se llegan a generar. Porque literal, por lo único que lo haces es por el bienestar de la iglesia, o es por lo único que lo tendrías que hacer. Así es, estoy completamente de acuerdo con esto. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta, Sam? ¿Comentario? La verdad, yo pienso que al momento de estar hablando, creo que, no sé, ¿verdad? Yo puedo hablar por mí, pero sí pienso de que, híjole, hubiera respondido de otra manera y no hacerlo de la manera que lo hice, Sí, ¿verdad? sí. Siempre nos acordamos de mejores argumentos o mejores maneras de hacerlo cuando pues ya ha pasado, ¿verdad? Cuando estamos bañándonos de que, le hubiera dicho esto. Sí pasa. Tengan cuidado, hermanos. Amen la verdad, busquen la palabra, negar, callar. Lutero decía, callar la verdad es negarla. Claro. Y eso es cierto. Si nosotros callamos la verdad, estamos negando la verdad. Entonces necesitamos la valentía de parte de Dios para levantarnos a favor de la verdad y en contra de la mentira. Pero esto no significa ser unas personas arrogantes, violentas, malagradecidas, ofensivas. Esto no nos habilita para nada eso. Y solamente un comentario más, porque todos los comentarios lo estamos centrando a que realmente conociste la verdad o que realmente estás en lo correcto. También cabe mencionar, hermano, que puede pasar que tengas un entendimiento equivocado. Entonces, si tú llegas a tener un entendimiento equivocado, vas con tu líder y tu líder te muestra que no es así y verdaderamente te convence, no, lo más correcto es aceptar que te equivocaste, es aceptar que interpretaste mal o que creíste mal, ¿verdad? O sea, no seguir como que por necio. dentro, sí, por dentro sabes que estás mal, pero no te quieres retractar y ya te pones en un papel de necedad en el que sigues defendiendo tu punto, aunque sabes que es incorrecto. No. Si te llegan a demostrar que estás mal, acéptalo. Acéptalo. Así es. Sí. Y pide una disculpa si es necesario. Ajá. La muestra de que estás mal tiene que ser la Biblia, ¿verdad? También. Claro, es la única Sí, manera. Al igual así como es. tú tienes que mostrar tu punto con la escritura, ellos te tendrían que mostrar su punto con la escritura. Sí, así es. no aceptes nada que no sea la Biblia, porque la Biblia es la única fuente inerrante que hay en Ajá, esta. ya lo tocamos, ¿verdad? Claro, ya lo tocamos. Nuestra única regla de fe y práctica. Exactamente. Lo que creemos y lo que hacemos tiene que estar basado en la escritura y nada más. Así es. Entonces, esto fue la Reforma Protestante. Esto fue lo que empezó con todo lo que tenemos ahorita. Digo, caben muchas cosas más. Ese año ese siglo del siglo XVI, los años de 1500 a 1600, pasaron tantas cosas que sería imposible usar un solo podcast para explicarlas, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios llegamos a este punto. Gracias a Dios tenemos libertad religiosa, tenemos una Biblia traducida a nuestro idioma, podemos reunirnos, podemos ser nosotros nuestros propios sacerdotes, en el sentido de que nosotros oramos a Dios, nosotros hablamos directamente con Dios y no necesitamos un intercesor humano, como un sacerdote que hable con Dios para perdonar nuestros pecados o algo así. Nosotros mismos podemos dirigirnos a Dios. Esto es resultado de la predicación de la Reforma. La fe por la doctrina de la justificación por la fe solo es un resultado de la doctrina. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús solamente, no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz por nosotros y punto, se acabó. Creemos en Él, nos arrepentimos, vivimos una vida santa como resultado de esta creencia. Entonces, hasta este momento, yo creo que es todo lo que hay por decir sobre la Reforma Protestante. ¿Algún más comentario? Solo aclarar que más adelante vamos a tocar este tema. A lo mejor sí, ya detalle, ¿verdad? Si llegaron hasta este punto, escriban Wittenberg en la... Wittenberg. Wittenberg, ¿cómo lo entiendes? Sí. Ahí googleenlo cómo es. Ahí como Dios les dé a entender, exactamente. Muchas gracias por escucharnos, Sam.
Muchas gracias por escuchar este podcast y pues nos vemos la próxima semana en un episodio más de Tertulia Reformada. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal. Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.